Bueno, hola a todos. En este video vamos a ver qué es la teoría celular y cuáles fueron los científicos que investigaron, ¿sí? Observaron de manera microscópica para que esta teoría pueda ser posible, ¿sí? No nos olvidemos que toda teoría tiene un marco científico detrás, el cual la sustenta, ¿sí? Entonces, son varios los científicos que aportaron a esta teoría, por lo tanto, primero vamos a centrarnos en ellos y al final del video vamos a analizar un poquito cuáles son los postulados de esta teoría celular. Aquel que no lo recuerde, ¿sí? Con teoría celular nos referimos a la teoría que indica que todos los seres vivos estamos compuestos de células, ¿sí? Tanto los animales como los vegetales, ¿sí? Entonces, vamos con el primero de estos científicos. Bueno, el primer científico que podríamos decir que aportó a esta teoría celular fue Robert Hooke, aproximadamente en el año 1665, ¿sí? Robert Hooke crea su propio microscopio casero. A partir de ese microscopio casero, él hace diferentes observaciones de láminas de corchos y otros vegetales y él observa diferentes cavidades unas al lado de otras, ¿sí? Como pequeñas celditas unas al lado de otras, separadas por una pared, ¿sí? Esa imagen que él observó le hizo recordar a cómo los monjes de esa época vivían, que vivían en pequeñas habitaciones separadas por una pared unas al lado de otras, ¿sí? Entonces, en el idioma latín, en el lenguaje latín, perdón, eh, célula significa célula, entonces se denominó a esas cavidades que vio en las láminas de corcho y en otros vegetales, las denominó como células, ¿sí? Hoy en día sabemos que estas células es la de las que estamos formados todos los seres vivos, ¿sí? Entonces él tuvo la primera observación y fue en base a él que los demás científicos también hicieron sus propios aportes, ¿sí? Bien, otro de los científicos que aportó a dicha teoría es Anton Leeuwenhoek en el año 1670, ¿sí? Él desarrolló un microscopio casero, pero mucho más avanzado, por lo cual le permitía observar con mayor claridad. Y él observó mediante este microscopio gotas de agua, ¿sí? De un lago. En esas gotas de agua él descubre la existencia de pequeños animales. Dentro de sus descubrimientos también se encuentran el descubrimiento de la bacteria de los dientes, las cuales él no llama bacterias, sino que en su época él las llamó animálculos, ¿sí? Ya que esas bacterias a él le parecían que tenían forma de animales pequeños, ¿sí? Por así decirlo. También otro de sus descubrimientos, que si bien no lo anoté, se encuentran dentro de la historia de la biología, es que Anton van Leeuwenhoek fue el primero en describir los espermatozoides como tales. Es decir, a través de la observación del semen, él pudo hacer una descripción detallada de dichos espermatozoides. Bien, otro de los científicos que aportó esta teoría fue René Dutrochet en el año 1824 y él descubrió la existencia de poros en las células. Estos poros eran los que permitían el pasaje de las sustancias según él mencionaba y hoy en día sabemos que esto es cierto, si es verídico, que la célula posee ciertos poros en su membrana celular, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Además, René Dutrochet fue el primero en establecer que todos los seres vivos estaban formados por células, ¿sí? Bien, en el año 1838, dos científicos, ambos alemanes, Theodor Schwann y Jacob Schleiden, llegan a la misma conclusión, ¿sí? Llegan a esta misma conclusión, pero trabajando de manera separada, ¿sí? Jacob Schleiden, por su parte, era botánico, ¿sí? Esto quiere decir que él estudiaba diferentes especies de plantas y todo esto a lo largo de muchos años, ¿sí? En sus observaciones al microscopio, él llega a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por pequeñas unidades, ¿sí? A las cuales llamó células. Esto haciendo alusión, haciendo un poco de referencia a Robert Hooke, ¿sí? Que él denominaba esas pequeñas unidades que observaba de las láminas de corcho como células, recuérdenlo. Por otra parte, Theodor Schwann no era botánico, sino que era zoólogo y por su parte estudiaba los animales, ¿sí? Él llegó a la misma conclusión que Jacob Schleiden, es decir, que
los seres vivos estaban compuestos por estas pequeñas unidades llamadas células, pero Schleiden lo hacía en referencia a los tejidos vegetales y Theodor Schwann lo hizo en referencia a los animales, ¿sí? Refiriéndose a que el tejido animal estaba también compuesto por estas unidades llamadas células. Ambos científicos alemanes decidieron juntarse y formularon lo que hoy conocemos como la teoría celular y sus postulados, ¿sí? Que los vamos a ver a continuación. Bien, para finalizar, vamos a analizar cada postulado de esta teoría celular, ¿sí? Los postulados nos van a indicar de qué trata esta teoría celular, qué principios nos están dando acerca de los seres vivos, ¿sí? El primero de ellos nos indica que todo ser vivo está compuesto por una o más células. Con todo ser vivo se refiere a sea planta o sea animal, ¿sí? Y está compuesto por una célula, se refiere a aquellos que pueden ser unicelulares, como por ejemplo las bacterias, o más células, como por ejemplo nosotros los seres humanos. Y tenemos que tener en cuenta que esto nos está diciendo que tenemos una estructura determinada, ¿sí? Así como una pared está compuesta de pequeños ladrillos, nosotros los seres humanos estamos compuestos de la unidad estructural que es la célula, ¿sí? Este segundo postulado nos indica que las células no surgen de manera espontánea, ¿sí? Es decir, las células no surgen de la nada misma, sino que proceden de otras anteriores, ¿sí? Tiene que existir una célula previa para que tengamos una nueva célula. Recordemos que esto nos hace un poco de alusión a la división celular, la reproducción celular, cómo las células se van reproduciendo. Si yo me saco un pedacito de piel, ese pedacito de piel se va a regenerar porque está compuesto de células, ¿sí? Hace un poco de referencia a eso. Bien, el tercer postulado nos indica que las funciones vitales de los seres vivos ocurren dentro de las células, ¿sí? ¿A qué se refiere con funciones vitales? Las funciones vitales pueden ser, por ejemplo, ¿sí? La respiración, la nutrición, todo el metabolismo en sí, ¿sí? Entonces, todas esas funciones vitales de los seres vivos se van a producir en cada célula que lo compone, ¿sí? Ya estemos hablando de una planta, ya estemos hablando de un animal en específico, de lo que sea que estemos hablando, mientras sea ser vivo, dentro de las células se van a producir esas funciones vitales, dentro de cada célula, ¿sí? O sea que cada célula respira, cada célula se nutre, etcétera, 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 ¿sí? Por eso decimos que la célula es la unidad funcional, porque tiene una función determinada a cumplir, ¿sí? Como por ejemplo las dichas funciones vitales. Bien, y el cuarto postulado, el último, hace referencia a que cada célula contiene información genética. Esto quiere decir que todas las células, ya sean de nuestro cuerpo, ya sean de una planta o de otro animal, todas las células tienen dentro información genética, tienen las instrucciones para que esa célula funcione bien generalmente y específicamente, ¿sí? Hablando. Con generalmente me refiero a que todas las células puedan reproducirse, todas las células puedan nutrirse debidamente y todas las células puedan respirar debidamente. Y con específico me refiero a que todas las células puedan cumplir su función específica, es decir, no todas las células son iguales, hay células que son nerviosas, células del tejido muscular, células epidérmicas de la piel, entonces van a tener una función específica y esa función específica y general están dadas por las instrucciones de la información genética dentro de cada célula, ¿sí? Eso espero que se haya entendido. Y por otra parte puse, esta información puede ser transmitida a la descendencia. Eso quiere decir que si nosotros tenemos el día de mañana un hijo, esta información que tiene la célula va a ser transmitida a ellos, ¿sí? Por lo tanto, si una planta, ¿sí?, tiene descendencia, un animal tiene descendencia, esa información es transmitida a ellos, ¿sí? La información que se transmite puede ser, por ejemplo, en los seres humanos, no sé, el color de pelo, el color de ojos, la textura de la piel, la textura de los, no sé, del pelo. En las plantas lo mismo, ¿sí? No me quiero extender demasiado. Estos son los cuatro postulados de esta teoría celular.
Espero que se haya entendido. Un saludo a todos.